Buenos días. Buenos días. Ira, querida, dime, Señor. ¿cómo le va a nuestro escritor? Ah, ¿fuiste tú el que fue a la casa? No, ¿para qué? Aquí está. Ha terminado otra novela. Conozco este folder. ¿Me permites? Es de Félix Krotsky. ¿De dónde lo tomaste? ¿Por qué lo quieres? Geck me lo dio con la novela. Geck y Félix trabajaron juntos. Yo tenía sus folders y él los míos. Ya no digas más, quiero leerlo. ¿Qué haces? Lo tengo que llevar al editor. Solo quiero echarle un vistazo. ¿Quién fue el que te presentó al genio, eh? Anda. De acuerdo. Respondes con tu vida, ¿eh? Llévalo al editor. Así lo haré. ¿Sabes? No me gusta la ciudad. Katia, múdate a mi granja. Estaríamos juntos. No lo sé. No puedo dejar el departamento. Félix sigue muy presente en ese lugar. Pero por eso tampoco puedo quedarme. No te presionaré, será cuando tú quieras. Me dará gusto verte ahí. Félix y yo caminábamos mucho por aquí. Ya veo. Normalmente no valoramos el tiempo con la gente que queremos. Sí, exactamente. Ahora sé que lo más importante en mi vida era Félix. Pero nunca lo entendí. Siempre corriendo a otra parte. ¿De qué me sirvió? Siento como si hubiera muerto junto con él. ¿Recuerdas cuando te dibujé de niña? Corrías por el prado. Ahora cada vez que me siento mal veo este dibujo y entiendo que esa niña nunca se rendirá. Esa niña ya no existe. Esa niña es más fuerte que cualquiera. Yo quiero brindar por mi maravillosa tía Vera, que es mi mamá, mi papá y mi mejor amiga. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¡Hurra! Gracias, querida Mariana. A ti, Vera Ivanova. ¿Esperas a alguien más? Ve a ver, querida. Sí, Deprisa. ¿Y quién eres? Vera. Su novio. ¿Nos conocemos? Sí, claro que sí. Valerie. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, prometido. ¡Opa! ¿Celebran algo? Pensé que habías recordado mi cumpleaños y que venías a felicitarme. Vera Ivanova, lo olvidé por completo. Muchas felicidades. Valerie. Hacen tan linda pareja. tía Vera. Valeria está casado. ¿En serio? Tía Vera, ¿puedo hablarte en privado? Sí, claro. Tío Estepa, toma algo de betabel. Mira, aquí. Quiero que veas algo. ¿Es este el manuscrito de Félix? ¿Gektepliski? Sí, este es. ¿Cómo lo conseguiste? Yo se lo di para que lo imprimiera a un joven muy amable. ¿Alto y con cabello negro? Como Byron.
Sí, sí, se parecía a Byron. Eso pensé. ¿Lo van a imprimir o no lo van a hacer? No te preocupes, tía Vera. Yo voy a hacer todo lo posible. Muy bien. Vamos a la mesa. Debes tener hambre. No, tía Vera, qué incómodo. ¿Por qué incómodo? Aquí conoces a todos. serio? Siéntate. Entre más mejor, ¿eh? ¿Por qué estás sentada? Dale un plato y cubiertos. ¿No hicieron arenque? Bueno, no todos hacen de todo como tú. Manos. ¿No quieres? No. ¿Quieres? Es muy bueno. Buenas tardes. Ahora dime qué sucede. Esto no puede ser publicado. Papá también la rechazó en un principio. Es muy atrevida. Por otro lado, alguien tiene que serlo. No podemos retrasarlo al editor. ¿Al editor? Nos pueden matar por esto. Estás exagerando. ¿Lo crees? Esta novela la escribió Félix Krotsky. Tú estás loco. Esta novela la escribió Gek Teplitsky, mi esposo. Tu esposo, Gek Teplitsky, se la robó. Aquí hay datos que solo saben en el partido. Fui a visitar a Vera y lo confirmó todo. Nuestro Gek miente. A mí y a ti. Esto es muy grave. Así es. ¿Reconoces esto? No te preocupes. Es mi novela. Sí. ¿Seguro? Claro que estoy seguro. La novela fue escrita por Félix Krotsky. Yo sé que he visto este folder en su escritorio miles de veces. Valerie, ¿qué tiene que ver el folder? Es mi maldita novela. Yo la escribí. Es mi puño y letra, ¿entiendes? Él es el autor de la novela. ¡Cállate! ¿Cómo le hablas así a mi esposa? ¡Cierra la boca! ¿Cómo conseguiste el manuscrito? Yo lo escribí, ¿entiendes? Escribí el manuscrito yo mismo. Entonces vamos a casa de Vera y le preguntamos quién escribió esto y cómo llegó a ti, ¿eh? Ella me lo dio. No te escuché. Repite. Esta novela me la dio Vera Ivanova Nichaeva. Tienes razón. ¿Para qué? Ella quería publicarla. Llegó a redacción y yo estaba ahí. Dijo que la publicación era imposible por obvias razones. El nombre de Félix Krotsky no ha sido olvidado todavía. Yo la leí y es excelente. No pude resistirme. Solo quería ayudar. Gek, ¿por qué le has mentido a tu esposa? Ira, la novela no sería publicada de otro modo. Querías ayudar. La gloria sería para ti. Me has decepcionado mucho. Mucho. Solo eres escritor de una novela. ¿Esa sí la escribiste tú? Valerie, ¿qué estás diciendo? Es su novela. Seguro que la escribió. ¡No lo hice! ¿Qué? Yo no escribí la otra novela. Encontré el manuscrito en el ático de la casa de oración. No conozco al autor.
pero hay mucho talento en sus líneas. Las ratas se comieron unas páginas. Yo escribí el principio y el final. Hay mucho polvo. Disculpen. Ya me voy. Mucho polvo. Tú eres el polvo, Gek. Si vuelves a romper un vidrio en la escuela con esa pelota, te voy a colgar yo mismo. Y será con este pañuelo. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Porque se casa tu amante? Debería ser al contrario. Eso es bueno. Creo que ya se calmó. Entendió que no son nada. Deberíamos celebrar. Vamos al cine. Compramos helados. Alguien quemó su casa. La abuela dijo que daba pena. Su esposo tiene un amante. ¡Voltéate! Ah, qué tonta. La que hay que quemar es la del amante, no la suya. Mamá, ¿y tú quemarías la casa de la amante? ¡Cállate! Hijo, su casa es muy grande. No tenemos suficiente combustible. Te digo, ya se va a casar. Ya no es problema. ¿Y por qué no tenemos una casa grande? Mi amor, ¿por qué no tenemos una casa grande? ¡Ya basta! Estoy afligido, Galia. Hoy he sido traicionado por alguien en quien confiaba mucho. Ya sabes lo que se siente. ¿Quieres helado? Claro que sí. Aprende a jugar fútbol y te compro uno. Mira, ¿qué te pasa? Ve a dónde ibas. No me voy hasta que me digas qué te pasa, ¿eh? Gek. Me ha traicionado. Tranquila. Nunca tendré una familia propia. Nadie me quiere. No es cierto. Nadie me amará nunca. Calma. Todo va a salir bien. Nada saldrá bien, ¿no lo entiendes? Hay otros hombres además de Gek, ¿o no? No, ningún hombre me amará por lo que soy realmente. Calma, tranquila, ya está. Calma, tranquila. Vas a estar bien. ¿No? ¿Ya? No llores. Katia, ¿cómo va el vestido? No olvidaste que lo quería más corto, ¿verdad? No, hice todo, solo queda probarlo. ¿Y qué es esto? ¿Otra orden? Katia, te dije que lo quería urgente. Lidia, el vestido está listo. No te retrasaré nada. Lo siento, pero no me gusta cómo se ve la cintura.
¿No ves que está mal? Lidia, es lo mejor que se puede hacer. Tu figura es muy compleja. ¿Estás insinuando que no tengo cintura? Todos tenemos cintura. Me pediste que lo adelgazara y es lo que hice. Subiste de peso, pero el vestido lo esconde. Te dije que era mejor suelto. No lo sé. Lo siento apretado aquí y suelto acá. Lidia, lo que tú quieras. El vestido te queda muy bien. Créeme, sé cómo sacarle provecho. Ahora, si no te gusta, lo puedo rehacer. Pero te resalta muy bien el busto. Está bien. Pero me gustaría que le agregaras un bolero. ¿Todavía hay tela? Sí hay, pero no para un bolero. Deberías tener. Katia, esta es una tela muy costosa. Había suficiente en el corte. ¿Cuánto usaste en el vestido? Lidia, querida, si quieres te lo traigo y lo mides tú misma. No digo que seas tú, pero ya conoces a las trabajadoras. Cortan para llevarse a su casa. No puedes confiar en nadie. Lidia, querida, ¿quieres el vestido? Si es así, estará listo el jueves. Regresaré a verte el jueves. Lidia, disculpa, es difícil decirte esto, pero me debes dinero de las 2 órdenes anteriores. Katia, yo recuerdo todo. Dime qué es lo que prefieres, que te dé hoy o el jueves por las 3 órdenes. Lo prefiero hoy mismo. Pero para mí es mejor el jueves. Moscú, 1965. Мы отдохнем, мы увидим небо в алмазах. Вся наша жизнь станет тихой, только не сразу. Вместе вдохнем раз в последний жизнь как заразу, бросив потом на прощание главную фразу мы отдохнем. Мы отдохнем, даже если мы не устали. Нежным дождем прикоснемся к тем, кого знали. Вместе шагнем в новый мир без тени печали и пропадем в ярком свете вмиг со словами мы отдохнем. ¡Fuerte! Mariana, ¿qué significa esto? ¿Y tú qué quieres? Vete. Ya acabamos. Claro que no, hay que filmar otra escena. Dije que ya acabamos. Me duelen las piernas. Malditos zapatos. Estos diseñadores son malos. No exageres. Cambiaré los zapatos por unos más cómodos. Cámbialos entonces. A ver si así se van todos. Mariana, por Dios. ¿Estás bebiendo? ¿Y usted nunca bebe? Escúchame bien.
Si sigues así, tendré que quejarme con el mismo director del estudio. Y entonces sí tendrás problemas. Quéjese con quien quiera y póngase usted esos tacones y vaya a bailar al Ya salón. basta, Mariana. Te espero en el set. No cuente con ello, idiota. Ya te oí. Esto ya se acabó. A mí sí me gustó. A mí también. Estoy lista. ¿Quieres que vaya contigo? No, si me van a atrapar, que sea solo a mí. Está bien. Entonces cuídate. Ay, eso me encanta. Vamos a nadar. Me encanta estar contigo. ¿Quién está tocando? ¿Qué hace aquí? El radiador está goteando. ¡Apúrese! De acuerdo. Le aconsejo que no abra ahí, señor, porque huele horrible. Arregle esa cosa y váyase de aquí. Sí, señor. Lo haré. ¡Ay! ¿Se fue? Se fue. Casi nos atrapan por tu culpa. Casi nos atrapan por tu culpa. ¿Y cuándo nos vamos a casar?
Tan pronto me divorcio. Es una promesa. ¿Es una promesa? Lo es. Brindemos por eso. Por tu vestido, por ti. Por nosotros. Sí. Ya escogí el vestido de novia que quiero. Me encanta. Ven, vamos a brindar. Ahora quiero que brindemos por nosotros. Hola a todos. Por fin llegas. Sí, llegué. Pero alguien no fue a la boda. Bueno, les presento a mi ahora esposo Edik, Eduard Akopov. Vera Hola, Ivanova. Gusto en verla. Hola. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, ¿verdad? ¿Y cuál de ustedes es Mahoma? Esta es Mahoma. Ven aquí, déjame felicitarte. Ah, sí. Anda, no te quedes parado. Siéntate. ¿Cómo estás, tío Estepa? Muy bien. Delicatésimo. Trajimos lo que servimos en la boda. Esto, uvas frescas. Listo. Tío Estepa, ayúdame a ir por platos y cubiertos. ¿No podemos acabarnos a Mahoma sin comer? ¿Qué pasa? ¿Le tienes miedo a mi tía? Sí, un poco. ¿Para qué quieres estas fotos? Para comprometerlo. Un minuto. ¿Quieres desacreditar a Igor? Shana, quiere amenazar a Igor. Venia. ¿Están locas? Te pregunto, ¿en serio están locas? No tengo salida. Solo así regresaré a la casa de modas. Ya he perdido todo. Te va a destruir. Y a nosotros también. Él destruirá la casa de modas y todos adentro. Yo sé que mi palabra no significa nada para ti ahora, pero tengo que decirlo. Venia. No diré nada más, Shana. Es todo. Si tu vida vale algo, nuestras vidas también, por cierto. Entonces, escondes estas fotos, mándalas a la luna, haz lo que quieras, cómetelas si quieres. Venia, tengo mucha sed. Hagan algo con ellas, pero no las usen, Venia. ¿entendieron? Shana, cállate. Pero no hagas uso de ellas, ¿entendiste? Venia se va. Venia, el idiota, va por agua. Katia, déjame llevar las fotos al lugar correcto. En general, quiero que sepas que haré lo que quieras. Shana, deja de querer compensar por lo que hiciste. Ya lo he olvidado. ¿Somos amigas? Claro que somos amigas.